Hermanos amados, hoy día vamos a continuar con la segunda parte, esta exhortación, esta verdad, esta afirmación que hizo nuestro Señor Jesucristo en la primera carta de Juan. La primera carta de Juan, como ustedes bien saben, es, como lo hemos definido, la carta de amor que el Señor Jesucristo le escribe ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. Le escribe esta carta a la iglesia. La iglesia es la novia. Recuerden que él está preparando. Efesios capítulo 5 dice que los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Ahí está comparando literalmente el amor del matrimonio debe ser como el amor del novio hacia la novia. Que él está preparando a la novia, dice ahí incluso que la está santificando, que no va a tener mancha, no va a tener arruga, va a ser presentada delante de él gloriosamente, irreprensible y sin mancha. Bueno, en esta carta de amor a su novia, a su amada iglesia, le escribe esta carta de amor, pero que es una carta sumamente exigente. No dura, no puedo decir que es dura, pero que es sumamente exigente. Y le está diciendo a su novia que tiene que ser de una sola manera, así como él dice acá. Y en esta carta, 4 veces, en 4 capítulos, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, el Señor va a decir algo con respecto a los que verdaderamente son parte de la novia. Los verdaderos cristianos. ¿Y cómo los define a los verdaderos cristianos en esos 4 versículos? Los que han nacido de Dios. Lo que hablamos en delante. Nosotros no hay ningún cristiano verdadero, ningún hijo o hija de Dios verdadero que no haya nacido de nuevo. Sin nacimiento nuevo, el Señor Jesucristo se lo dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan? Amén. Para ver el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no ve el reino de los cielos. Entonces, el nacimiento nuevo es importante. Bueno, acá nosotros vimos ya 2 versículos. Si ustedes van al capítulo 2, versículo 29, que dice ahí, el que lo encuentre lo lee. 2:29. Por favor. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo el que hace justicia es nacido de Dios, de Él. Luego en el capítulo 3, versículo 9. ¿Quién tiene el versículo 9? Léalo, por favor. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Amén. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y nosotros también lo explicamos el domingo pasado. Practicar el pecado es diferente a caer en pecados. Porque todos nosotros caemos en pecados. Pero practicarlo es algo que yo lo hago con conciencia, que lo hago repetidas veces, busco cómo practicarlo, me dedico. Y el que practica un pecado no es nacido de Dios. Y hoy día vamos a ver 2 versículos en el capítulo 4, versículo 7. Por favor, vayan allá, yo lo voy a leer. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y ahora escuche bien. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y en el capítulo 5, versículo 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Oremos. Bendito y glorioso Padre, estamos ahora en tu gloriosa presencia. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos ayudes a poner mucha atención a estas cosas que tú dejaste escritas acá para tu iglesia, para nosotros. Aquellos que tú has salvado, aquellos que tú hiciste nacer de nuevo por tu gracia, por tu voluntad, por tu beneplácito, como tú lo habías determinado antes de la fundación del mundo. Ahora, Padre, nos disponemos a poner atención en el Espíritu a estas verdades que tú dejaste escritas
para que te glorifiquemos como tú solamente te lo mereces. Oramos en el nombre de Jesús. Amados, uno de los peligros, escuche bien, uno de los peligros más terribles que enfrentan los hijos de Dios, uno de los peligros más terribles que enfrentamos todos nosotros es estar errados, es estar equivocados. El Señor Jesucristo en un momento se lo dijo al pueblo: no erréis, no cometan los errores. Y cometemos tantos errores. ¿Por qué? Porque no ponemos atención a los detalles que están escritos acá. Escuchamos un sermón y se nos va. No escuchen sermones mientras están lavando los platos. No sacan nada, porque están concentrados en lavar los platos. Escuchen un sermón y dejen que el Espíritu verdaderamente les hable. No estoy diciendo que escuchen el sermón y se lo aprendan de memoria todo lo que dijo. Es imposible. Pero escúchenlo con ese propósito. Recordemos nuevamente que esta es una preocupación que el Espíritu de Cristo va a manifestar en el Nuevo Testamento, de que cuidado que no sean engañados, cuidado con los errores. Una y otra vez leemos advertencias y peligros que enfrentamos los que hemos nacido de nuevo. Por eso nuestro buen pastor, Jesucristo, no nos habla de las amenazas que enfrentamos en la naturaleza o a las amenazas que vamos a enfrentar en las guerras o de los hombres, de aquellos peligros, sino que nos habla de los peligros que nacen dentro de la iglesia. Porque aquí es donde está el problema. Aquí es donde la guerra espiritual se lleva a cabo. Allá afuera no hay guerra espiritual. Satanás no tiene que hacer nada con los inconversos, porque son de él. Ellos le obedecen. ¿Tiene que hacer algo con los espíritus demoníacos? No, le obedecen. Pero ¿a quién tiene que atacar? A la novia, a la amada iglesia del Señor. Él nos habla, cuidado, cuidado. Y la única forma en que nos puede atacar es cuando no sabemos algo. Y para que podamos ser vencedores, tal como nuestro Señor Jesucristo se lo declara a las 7 iglesias a las cuales le escribe una carta en Apocalipsis, para que seamos vencedores como ahí, nosotros tenemos que, por eso les animo que recuerden que un vencedor es el que llega a la meta. Nosotros tenemos que llegar a la meta. Ese es un vencedor. Un vencedor no es el que gana. Aquí siempre se habla de los vencedores cuando llega primero, segundo, tercero. A eso les vamos a dar una medalla. Pero eso no es lo que habla la Biblia. La Biblia no habla de los vencedores que ganan la medalla de oro, o de plata, o de cobre. Sino que el que llega a la meta. Y esa meta solo llegaremos si hacemos como Cristo lo declara aquí en pocas palabras a su amada iglesia de Filadelfia. ¿Qué le dijo a esa iglesia? En 2 palabras: aunque tienes poca fuerza, aguardando mi palabra de paciencia. Y no has negado mi nombre. Miren el reconocimiento. Porque has guardado la palabra de mi paciencia y no has negado mi nombre. A la única iglesia de las 7 que le dice: yo te he amado. A la única iglesia que no le reprocha nada. Incluso le dice: cuidado, que nadie tome tu corona. Cuidado, ella ya tiene una corona, que nadie te la quite. Le está diciendo: tú ya eres una iglesia vencedora. Pero ahí está la advertencia. Esa es la advertencia que yo estoy tratando de que nosotros entendamos. El Señor sabe que su iglesia va a ser vilmente atacada. ¿Pero cómo? Con mentiras, con engaños. Y hoy día dentro de la iglesia evangélica, hermanos, se están contando cosas que son, uno dice: qué pena que estén creyendo cosas que no están escritas aquí. Y no hay caso, siguen insistiendo. Hay algunos que todavía creen que la salvación se pierde. Hay algunos que todavía creen que nosotros somos los que decidimos si aceptamos o no aceptamos a Cristo. ¿Qué pasó? ¿Dónde se perdieron?
vuelvo nuevamente a esa verdad que le escribió el Señor a su novia amada, como digo, a esa novia que Él está preparando y que solamente se va a componer de los que vencen. Nuevamente, nosotros hemos visto eso en las Escrituras, de los que realmente pusieron atención a lo que el Espíritu Santo dejó escrito en el Nuevo Testamento. Y así volvemos ahora a esta carta de amor que el Señor le escribió a su amada novia, aquí en Primera de Juan, donde afirma categóricamente 4 cosas que necesitamos tomar muy en serio. Uno es hacer justicia, el otro es no practicar el pecado, como lo vimos el domingo pasado, y ahora vamos a esta tercera verdad que él declara, donde dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce de Dios. Aquí el Señor nos lleva al amor, a los que aman, al amor, que va a ser el factor más relevante en nuestra vida nueva. El amor es algo nuevo, algo que no conocíamos, algo que era extraño a nosotros. Y me encantaría, yo siempre digo, si yo pudiese modificar algo en la Biblia, modificaría esa palabra, amor. Porque lamentablemente en el alemán, en el inglés, en el francés, en el italiano, en el español, esa palabra amor se usa para 100 cosas distintas. Siempre la misma palabra. En griego, no. En griego existen 5 palabras para amor. Imagínense. ¿Por qué? Porque cada una significa algo específico. Entonces, si nosotros realmente hubiésemos traducido la palabra, en vez de decir todo aquel que ama, todo aquel que agapao, porque eso es lo que dice en griego. Entonces nosotros nos habríamos acostumbrado a decir todo aquel que agapao, y sabríamos que está hablando de ese amor, que es distinto, nada que ver con el amor que yo tengo con mi esposa, nada que ver el amor que yo le tengo a la Neldín y a la Elian, nada que ver con el amor que yo le tengo a un perro, por ejemplo, o a un objeto. Todos esos son amores distintos, ¿se fijan? Pero es amor. Yo amo las flores. Oh, yo amo la música. Yo amo todo. Estamos hablando de amor. Pero ¿qué amor cómo se relaciona? Ese amor se relaciona con emociones, sentimientos, sensaciones. Es la otra esfera del alma. Una es el entendimiento, el raciocinio, y la otra es esa que se relaciona con todas las sensaciones. Que es normal, pues si nosotros cuando nos amamos, nos abrazamos, nosotros sentimos algo. Yo no ando abrazando árboles, yo no ando abrazando la muralla, yo abrazo a una persona que quiero, que me agrada, que yo no ando abrazando a cualquiera en la calle. Pero sin embargo yo puedo decir, yo amo a la gente, pero no los ando abrazando. Yo amo mi auto. Algunos verdaderamente aman a su auto y viven para el auto. No lo abrazan, pero lo besan y lo limpian y lo pulen. ¿Me entienden? Las distintas. El problema nuestro es que no entendemos la palabra amor. En esta carta el Espíritu Santo va a inspirar al anciano Juan a escribir uno de los textos más gloriosos de las Escrituras. Y es el capítulo 4, hermanos amados. El capítulo 4 es el capítulo por excelencia. No lo vamos a leer, pero aquí es donde se va a exaltar el amor de Dios por sobre todo. Y va a partir justamente con este versículo. Va a partir esa exaltación ahí en el versículo 7, con esta exaltación del amor. Todo el que ama, y está hablando de aquellos cristianos que aman correctamente como el Señor amó a su iglesia. Ahí comienza nuestro problema. ¿Cómo amó el Señor a su iglesia? Piensen, cómo el Señor amó a su iglesia. Es otra cosa que muchos verdaderos hijos de Dios que realmente han nacido de nuevo no entienden correctamente. Y por lo tanto, por esa razón, son arrastrados al error de creer que están amando a sus hermanos en la fe. Juran que aman a sus hermanos en la fe, porque no entendieron el amor de Cristo hacia la iglesia. ¿Por qué es tan frecuente este error? Porque no entienden el amor de Cristo, ni entienden a qué se refiere nuestro Señor con amar, como Él nos amó. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesucristo dio el mandamiento nuevo? Como lo dijo,
Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y aquí viene la parte que nosotros no entendemos. Porque Él dijo, no como ustedes quieran, sino que como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Jesús no está diciendo que nos amaremos entre nosotros como nosotros nos gusta amarnos, o como nosotros creemos que debemos amarnos, o como los demás dicen que nos tenemos que amar, sino como Él nos amó. Esa es una enorme diferencia y para eso tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Hagan ese ejercicio. Pregúntense, ¿cómo amó el Señor Jesucristo? ¿Qué hizo? Él hizo todo lo necesario. El amor más grande que Dios pudo tener hacia nosotros es justamente lo que hizo Jesús. Él hizo todo lo que es necesario. ¿Para qué? Para ser salvos. Para ser salvos. Él vino para salvarnos, hermano. Y hizo todo lo que era necesario para que seamos sanados de nuestra enfermedad, de nuestra naturaleza humana. Para que pudiésemos salir de las tinieblas, de la ignorancia y de los engaños. Y para que seamos libres por medio de Él, que es la verdad. Para que sepamos cómo santificarnos, para que sepamos cómo negarnos a nosotros mismos. El Señor Jesucristo no vino para que seamos felices, dichosos, alegres, para que seamos prosperados materialmente, para que nos sintamos bien, como tantos quieren dentro de la iglesia, para que tengamos alta autoestima, para que dejemos de sufrir, como algunos andan proclamando, para que tengamos placeres, paz y gozo. ¿Qué están hablando, hermanos? ¿De qué están hablando? Mi paz os doy, mi gozo estemos. Eso es nada que ver con lo que nosotros percibimos como paz y gozo. Para que seamos sanados de nuestras enfermedades. Hoy día hay iglesias que están proclamando sanidad en todas partes y la gente va en multitudes. Pero yo estoy hablando de multitudes de cientos de miles. ¿Por qué? Porque van a ser sanados de su enfermedad. Él no vino a eso, hermanos. No, amados, Jesucristo nos amó con amor sacrificial. Y ahí ya parte nuestro problema. Ahí ya nos alejamos nosotros. Porque nosotros amamos hasta que no me gusta. Ahí se corta mi amor. Cuando a mí algo no me gusta, ya. Y por eso peleamos entre nosotros. Incluso dentro del matrimonio. Porque algo no me gustó. Pero Él vino con un amor sacrificial. Ese amor que se describe justamente ahí en 1 Corintios capítulo 13. Ahí está el amor. Y mire, ¿y cuál? ¿Se acuerdan de ese famoso versículo 7? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermano, ¿quién de nosotros es capaz de decir yo amo así? ¿Quién? ¿Todo lo soporto? ¿Todo lo sufro? ¿Todo lo creo? Y con esto se refiere primeramente, si no participa, por eso hay un primer mandamiento y un segundo mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a tu Dios, a tu Señor Jesucristo. Debe ser manifestado hacia Dios, hacia Él. Si ese amor no se cumple, el segundo no es imposible. Pero a nosotros nos encanta acordarnos del segundo. Ámense los unos a los otros. Y ahí nos vamos y nos abrazamos y nos encanta y comemos juntos y nos reímos juntos y nos contamos chistes y bailamos, etc. Ese sí, así me gusta. Pero ¿qué pasa con el primero? ¿Cómo amamos a Jesucristo? Lo dijimos, guardando. Eso, ahí empieza el problema. ¿Cómo guardo yo todos los mandamientos? Todos los mandamientos. No dijo algunos, los que te gustan, no, todos. Y en segundo lugar, el amor que nos debemos entre nosotros. Sí, amados hermanos, ese amor está sumamente bien descrito. Y que también debiéramos procurar, primeramente como el Señor, la salvación y la santificación de los demás, y también como elocuentemente se nos dice. Miren, abran por favor ahí en Filipenses capítulo 2. Abran Filipenses capítulo 2 para que lo leamos directamente de la palabra. Capítulo 2, y miren lo que dice el versículo 2 al 4. Reina, ¿lo podría leer usted? Completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No hagáis
por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cuántas veces hemos leído esos versículos? ¿Cuántas veces lo han leído ustedes? Esto, hermanos, es como casi poético lo que dice el Señor acá en su palabra. Pero esto es tremendamente difícil. Con humildad, estimando a los demás como superiores a mí mismo. No mirando solamente por lo mío. Está obvio, tengo que preocuparme de lo mío. Sino que también por lo de los otros. En otras palabras, el amor fraternal que se manifiesta cuando desea el bienestar, el crecimiento espiritual del otro, para que el otro se pueda santificar, para que el otro pueda guardar los mandamientos, y así que tu hermano pueda finalmente adorar en espíritu y en verdad. Cuando habla de este amor fraternal, la idea es hacer todo lo posible para evitar. Por eso habla de la vanagloria y no por contienda, para evitar que tu hermano no pueda adorar en espíritu y en verdad. Para evitar que tu hermana no caiga en el error de no santificarse al murmurar y al hablar mal de ti. ¿Me entienden? No es el bienestar que ella se sienta bien y hacerle cariñito y regalarle cosas. No, hermanos amados, el Señor no vino a eso. Él vino a darnos el verdadero amor, que es a través de la verdad. ¿Para qué? Para que seamos libres. Sin libertad vamos a seguir atados. Él nos vino a librar. A eso se refiere nuestro Señor cuando afirma: todo aquel que ama es nacido de Dios. Y para cerrar estas verdades que el Señor dejó plasmadas, refiriéndose con respecto a los nacidos de nuevo, si tú verdaderamente eres un nacido de nuevo, como ustedes se pudieron dar cuenta, el Señor en 4 capítulos de esta carta, que solamente tiene 5 capítulos, va a dejar en cada uno ese sello de los nacidos de nuevo. Y este es el último, y este es el más difícil, lo admito. Capítulo 5. El versículo 1 va a empezar inmediatamente con una afirmación categórica. Este capítulo 5 es uno de los capítulos más impactantes y maravillosos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que dice ahí: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Este versículo es el que resume todo lo anterior. Los otros 4 que fueron mencionados se resumen en este. Solamente aquellos que creen que Jesús es el Cristo son nacidos de nuevo. Son nacidos de Dios. Y esto puede, cuando uno lo lee la primera vez, uno dice: pero yo creo que Jesús es el Cristo. Parece tan normal. Pero aquí hay algo muy importante. ¿Tú crees realmente que Jesús es el Cristo? ¿O simplemente sabes que Jesús es el Cristo? Aquí hay una enorme diferencia. Y aquí puede estar nuestro error. Para poder entender esta diferencia, te tienes que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para ti que Jesús es el Cristo? Y ese es el problema. Por eso algunos hablan de que Él es el Mesías, pero no saben qué están diciendo, porque no saben qué significa Cristo. Traducen la palabra, dicen: bueno, Cristo en griego, Cristo es Mesías en hebreo, Mesías. Pero, ¿qué significa? ¿Quién es el Cristo? Esto no se puede responder intelectualmente, hermanos. Y aquí está nuestro problema. Esto no se puede responder. Si ustedes van a todos los comentarios bíblicos, y todos ellos van a concordar que no pueden responderlo, porque no se puede responder intelectualmente. Y lamentablemente muchos cristianos se conforman con dar esa explicación de que Él es el escogido, el ungido de Dios, el que Dios ungió para que sea el Mesías. Sí, está bien, sí, pero ¿quién es? ¿Qué es el Cristo? ¿Qué es el Cristo? El Cristo significa, como dije, Mesías, ungido, el Salvador, el Hijo de Dios, pero es mucho más que eso, hermanos. Esto es lo que yo quiero ahora que ustedes entiendan. Esto de creer que Jesús es el Cristo se refiere
a eso que sobrepasa el intelecto, que sobrepasa a la sabiduría, que procede de ese conocimiento que tanto anhela nuestro Señor Jesucristo, que tengamos de Él. El Señor anhela que nosotros lo conozcamos, cantábamos recién. No quiero nada más, quiero solo conocerte a ti. Y que el Espíritu de Cristo va a enfatizar en tantos pasajes de las Escrituras. Y creo que el que a mí me impacta siempre más es el que está en Filipenses capítulo 3, versículo 8, donde dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. A eso llegó el apóstol Pablo, obviamente por el Espíritu Santo. Él llegó a ese punto. Dijo, todo el resto es basura. No lo quiero, no me interesa. Nada me interesa, no me interesa absolutamente nada. ¿Qué me interesa? Una cosa, conocer al Señor. Él, uno dice, pero ¿quién conocía mejor al Señor Jesucristo? Nómbrenme otro ser humano que conocía mejor a Jesucristo. No conozco a ninguno, ni Pedro. Pablo era el sumo. Pablo había sido llevado al cielo. Jesucristo estuvo con él, le enseñó todas las cosas directamente de su boca. Lo llevó al desierto, lo tuvo en el desierto a Pablo solamente para enseñarle toda la verdad y prepararlo para un ministerio que fue único, que fue el ministerio de un ser humano. No hay ningún ser humano hasta ahora que yo conozca que haya sido tan útil en las manos del Señor como lo fue Pablo. Y no estoy hablando de la excelencia de Pablo, ojo, el Señor el que hizo la obra en Pablo. Los aplausos son para el Señor. Por favor, no crean, no pongan a Pablo en un pedestal y digan, oh, Pablo, no. Pablo era una basura. Él lo dice, él era una basura. Pero el Señor a esa basura la pulió, la preparó, la perfeccionó y lo llevó a la máxima expresión de lo que Dios puede hacer con un hombre, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y eso es algo, hermanos, que tú tienes que cultivar. Eso no es algo que tú vas a una clase bíblica o vienes a escuchar un sermón y dices, yo estoy conociendo más a Cristo. No, hermano amado. Esto es algo que tienes que cultivar, tienes que aprender, tienes que desarrollar, que tienes que creer dentro de tu espíritu. No del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya lo sabe, es Dios. Ese Espíritu te quiere enseñar a conocer a Cristo. Por eso nuestro Señor, por medio de su Espíritu, va a desarrollar toda una doctrina en el Nuevo Testamento con respecto al conocimiento de Él. Como también lo hemos visto en innumerables ocasiones, este conocer a Cristo se refiere al conocimiento íntimo, que se compara solamente con el conocimiento que se tienen los cónyuges, el esposo y la esposa. Y de hecho ustedes ven cómo el Señor nos enseña con respecto a eso y hace justamente ese paralelo. Cuando Él le dice a los maridos, les dice, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Ahí está ese amor, ese conocerse. Solamente un esposo y una esposa se conocen íntimamente. Eso se logra por medio de llegar a conocer todo respecto a Cristo, como Él es, como Él piensa, como Él siente, como Él manda, como Él hizo, como Él está haciendo en este momento, porque Él está haciendo muchas cosas en este momento, y qué es lo que va a hacer. Eso tenemos que conocerlo a Él en todo sentido, no solamente intelectualmente. Hermano, yo he escuchado a apologetas musulmanes que te pueden hablar de Cristo más que tú, más que yo. Es impresionante. Lo conocen, pero todos los años, pero solamente con la mente, nunca acá. Nosotros lo conocemos íntimamente porque su espíritu está en nosotros. Amén. Pero ojo, eso cuando yo tengo una relación con Él, porque su espíritu puede estar en mí, quiero decir, pero ¿qué pasa si yo no tengo una relación? No lo conozco. Amados, eso te tiene que quitar el sueño.
como se dice. Se te tiene que quitar el sueño, te tiene que tener atento, preocupado, involucrado en una relación que va mucho más allá de esos minutos que tú dedicas en oración cada día, o cuando tú de vez en cuando se te acuerda, tengo que leer la Biblia, abro la Biblia y leí, listo, vamos, sigamos, o hago un devocional al ratito, 2 minutos en la mañana, leo el devocional, ya, listo, sigo. Va mucho más allá de eso, hermanos, por favor. Con eso que estoy diciendo, no lean la Biblia, no hagan el devocional, no estoy diciendo eso, hermano. Entiéndanme bien, que estoy diciendo vivir con Cristo, vivir con Él, en todos los momentos, hasta en la ducha, si es que pero pensar, hablar con Él, meditar en las cosas que escuchaste, que leíste, estar con Él. Él no está contigo solamente aquí en el culto. Dedicar cada día algo a Él, en una constante conversación. Pero no puede ser que tú simplemente vayas al culto, vayas a leer la Biblia y creas que con eso estás conociendo al Señor Jesucristo. No, eso es un engaño. Eso es un engaño en el cual hoy día lamentablemente viven muchos hijos e hijas de Dios, que porque hicieron así de poco, están bien. Tú le preguntas, ¿estás bien con tu Dios? Sí, estoy bien con mi Dios. Estoy bien, lo amo. Sí, lo amas. ¿Cuántos mandamientos guardaste hoy día? ¿De cuántos mandamientos te acordaste? No, si yo amo a mi Señor. Con creer se refiere a confiar, a depender, a descansar, a estar totalmente seguros y entregados, sin resquemores, sin titubeos. Y así vamos a llegar a experimentar 3 cosas. 3 cosas. Recuerden estas 3 cosas que el Señor nos prometió. Pero solamente si tenemos esta buena relación, la relación que tiene el buen pastor con sus ovejas. Sus ovejas, ¿qué pasa cuando llega el pastor? Levantan la cabeza y lo único que quieren es escucharlo a él. Y él les dice, ya, vamos. Y las ovejas, todas le siguen. Eso es lo que él quiere. Pero ¿qué nos prometió el Señor? Se los dije en delante. Mi paz os doy, mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y lo último y lo más glorioso, Él quiere que nosotros seamos libres. Pero entiendan, hermanos, que esas 3 cosas, esas 3 promesas se acuerdan todos los cristianos se acuerdan. La paz del Señor, quería decir, pero ¿tú tienes la paz del Señor? ¿Qué es lo que es la paz del Señor? ¿Sabes a qué se refirió el Señor cuando dijo mi paz? No como la del mundo, mi paz. ¿De qué paz está hablando? O del gozo. ¿De qué gozo está hablando? De ese gozo. Me siento lleno de gozo. ¿De ese gozo? No. ¿Y libre de qué? ¿De qué te vas a ser libre? No, porque yo soy libre. ¿Pero de qué? Los hippies también son libres. Hoy día la mitad del mundo es libre, porque hacen lo que quieren, fuman marihuana, son libres. No, pero de esa libertad no, está hablando de otra libertad. ¿Me entienden, hermano? El Señor está hablando de una relación con Él, de una relación íntima, de una relación que yo despierto y sé con absoluta certeza de que aunque no me sienta bien, de aunque esté cansado, de aunque tenga un día complejo por delante, yo sé que cómo es Él. No que el Señor está conmigo. Eso de que el Señor está conmigo también es cierto, obviamente que es cierto, pero cuidado, porque algunos que con eso dicen, ¿cuántos taxistas o choferes de bus, ustedes le han visto el letrerito que tienen adelante? Jesús está conmigo. Ellos van confiados porque Jesús va conmigo. Dios está conmigo. No, hermanos amados, sí, es verdad que Él está en todas partes, está siempre con nosotros, pero por favor, tomen en serio lo que el Señor está diciendo. Conocerle. Creer que Jesús es el Cristo. El Cristo es lo más glorioso que Dios decidió que iba a existir. El Cristo, el Salvador, el Señor, el Redentor, al que ungió. ¿Ustedes se acuerdan cuando lo hizo? Cuando el Espíritu Santo descendió como paloma, no una paloma, como paloma. Juan el Bautista ve cómo el Espíritu desciende y en ese momento Él es ungido como el Cristo. Hasta ese momento Él no era el Cristo. No, por favor tengan claro, todos esos 30 años que el Señor vivió, Él no era el Cristo, era el que iba a ser el Cristo. Y en ese momento Él se convierte en el Cristo. ¿Y qué declara el Señor
Dios Padre desde los cielos, ese es mi Hijo amado. Ese. Y en ese momento Dios se encarnó y ahora comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y Él quiere que tú y yo tengamos una relación íntima con Él todos los días, a cada instante, en todo momento, en las buenas, en las malas, todo el tiempo. El problema es que nosotros nos estamos desviando y nos vamos siempre por el lado, como les dije, la racional y el lado emocional. ¿Y qué dijo el Señor? Que hay un culto racional y no emocional. A Él no le interesa el emocional. Ahora el Señor dijo, por eso Él dijo, muy bien, el Señor Jesucristo se lo dijo a la mujer samaritana, la hora ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Pero tiene que ser en verdad, no solo en espíritu. Y el problema es que a nosotros nos encanta adorar en el espíritu. Y nos vamos en la volada, como se dice. Y no, hay que adorar con el entendimiento. ¿Cuándo cantó Jesucristo? ¿Cantó alguna vez? No, Él habló. ¿Y qué es lo que hace la palabra? Habla. El Espíritu Santo vino a hablarnos la verdad. ¿Para que su gozo, su paz y seamos libres esté en nosotros? Pero eso va a ser por acá. Va a entrar por la mente, por el entendimiento. Por favor, hermanos, tomemos en serio. Preocupémonos de esta relación. Cuando yo estoy leyendo la palabra o estoy escuchando un sermón, en ese momento debo cerrar todo y dejar que el Espíritu me hable, sea por el pastor o sea por lo que sea, que me hable. Y en ese momento empiezo a tener una relación con mi Señor Jesucristo, que me va a ayudar a dar el siguiente paso. Lo otro, hermanos, es religiosidad. Y de eso estamos llenos. El mundo está lleno. Los bautistas, los luteranos, los pentecostales, los católicos, todos están llenos de religiosidad. El Señor quiere que sea con Él. Amados, en estas 4 afirmaciones que nos dejó nuestro Señor y Dios aquí, en esta carta de amor, que esto verdaderamente te sea inquietando, te sea motivando, exhortando a hacer todos los ajustes necesarios en tu vida, que hagas los ajustes, los cambios que sean necesarios para que compruebes si realmente has nacido de nuevo. Que vivir en el engaño de creer que uno es un cristiano va a ser trágico. Y es el peor pecado que están haciendo aquellos que le dicen a alguien, tú eres un hijo de Dios. Todos esos que se han tomado la autoridad de decirle a alguien que tú eres un hijo de Dios, le están diciendo a esa persona que crea que es un hijo de Dios. Esa persona va a seguir viviendo y va a llegar el día en que muera y va a llegar y delante del Señor, el Señor le va a decir, no te conozco. ¿Pero cómo? Sí, el cura me dijo que yo era un hijo de Dios. Sí, el cura te mintió, pero tú no me buscaste nunca. Da lo mismo lo que digan los demás, cómo te juzguen, pero no da lo mismo lo que diga tu Señor, lo que dice el Señor Jesucristo, no da lo mismo, hermano. No importa lo que yo diga, ve a la palabra y escucha. ¿Por qué dijo 4 veces en una carta quiénes son los nacidos de nuevo? Porque hay algunos que no son nacidos de nuevo y creen que son nacidos de nuevo. Y ahí tú sabes, ahora tú sabes, tú examínate a ti mismo. Ve de nuevo a la carta de Juan y busca esos 4 pasajes y piensa en cada uno. Los que hacen justicia, los que no practican el pecado, los que aman y los que creen que Jesús es el Cristo. Pero como Él lo dice en su palabra, ojo. Por eso hicimos esta exhortación y les animo a que los que no escucharon el sermón del domingo pasado, esto, hermanos, es demasiado importante. Es demasiado importante y lo digo porque yo, mientras escribía este sermón, estos 2 sermones, yo estaba con temor, porque hay cosas en las cuales todavía no estoy 100% firme y necesito hacer ajustes. Por eso les animo a ustedes que hagan ajustes. Oremos. Padre Celestial, humillados por tu amor, el cual se manifiesta a través de la verdad, ese deseo que tú tienes desde lo más profundo de tu ser, que nosotros entendamos
que estamos en un camino muy, muy angosto, muy difícil, pero que lleva a la vida eterna, y en el cual creemos muchas veces que estamos muy bien. Y por eso, Padre, te damos gracias por la exhortación que haces a través de esta verdad que dejaste escrita acá en esta carta tan importante para tu amada iglesia, para que no esté en el error, para que se examine a sí misma, para que haga todos los ajustes necesarios. Y por eso te pedimos desde ya, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús, que tú seas obrando en cada uno de nosotros. Y Señor, haz lo que sea necesario para que reaccionemos, para que no nos quedemos en nuestros laureles creyendo que somos vencedores y que vamos a ir a estar contigo para siempre en el cielo, y no encontrarnos un día que nos digas algo espantoso como lo dejaste escrito: alejaos de mí, hacedores de maldad. No, oh Dios amado, nos aterra pensar que estamos equivocados. Por eso te damos gracias por esta exhortación, por esta palabra de amor con la cual tú nos estás llamando a tomar conciencia seria con respecto a nuestra salvación. Te alabamos, te adoramos, te damos la gloria y la honra solamente en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.